Welcome to this session. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión. It's a great privilege to be speaking to you this morning. Es un gran privilegio poder hablarles a ustedes en esta mañana, Sharing with my brother Alberto, compartiendo con mi hermano Alberto, because this message is going forth to many nations, both in English and in Spanish. por cuanto este mensaje va a las naciones tanto en inglés como en español. It's the final session of our mid-year training school in Toowoomba, Australia. Esta es la última sesión de nuestra escuela apostólica aquí en Toowoomba, Australia. And this afternoon we'll be commissioning the brethren who've been at the school and ordaining one of our sisters also. Y estaremos entonces comisionando y ordenando a una de nuestras hermanas en la sesión de esta tarde. The session is called The Commission. Esta sesión es titulada La Comisión. What is the commission? ¿Cuál es la comisión? In Romans 1 verse 5, the apostle says, En Romanos 1, capítulo 5, el apóstol dice, through him, through Christ, we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations. y por quien recibimos gracia y el apostolado para la obediencia y la fe a todas las naciones por medio de Jesucristo. Yes, for his name. Por The su word nombre. apostleship can also be rendered commission. También podemos llamarlo como la comisión. So the way that we fulfill the great commission of Matthew 28:18 to 20 Bien, la manera como cumplimos con la gran comisión de Mateo 28, 20 is through grace and apostleship. es a través de la gracia y el apostolado. Paul is writing to the church at Rome. Pablo se encontraba escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma. He's not personally their apostle, Él no era un apóstol de manera directa de but he's ellos, able to declare to the Roman church that through Christ we have received grace and apostleship. We all have. pero podía a través, aunque no estuviese allí, declararle a la iglesia de Roma que a través de Jesucristo podríamos recibir la gracia y el apostolado. And this apostleship we've received is so powerful that it brings nations to the obedience of faith. Hallelujah. Y esta comisión es tan poderosa que nos permite traer a la obediencia de la fe a las naciones enteras. So the great commission that Jesus gave us to make disciples of all nations Así que la gran comisión que Jesús nos entregó fue el de hacer discípulos a todas las naciones. will be fulfilled Y se completará, se llevará a cabo in Christ en Cristo through the grace and apostleship that he has given. a través de la gracia y el apostolado que Él nos ha entregado. Nations will be positioned to hear the word of the gospel. Las naciones estarán en la circunstancia, en la posición correcta para escuchar el Evangelio. When apostles and apostolic ministers are sent to them Cuando se les envíen ministerios y apóstoles a ellos and they are received. y ellos sean recibidos. This is a work of God's grace. Esta es la obra de la gracia de Dios, He goes before us, que Él nos ha entregado, que Él va delante de nosotros, opening the doors. abriendo las puertas. In Burundi, Central Africa, En Burundi, África Central, there's still rebels in the bush there, aún hay rebeldes en la selva. and they're basically of the group called Hutus. Y básicamente el grupo llamado Hutus, So even though their government in Burundi is a Hutu government led by a Hutu president, y aunque el gobierno esté presidido por unos de la tribu de Hutus, the Hutu rebels have no grace to have the Tutsis involved in any way. este gobierno no tiene la suficiente gracia para que estos rebeldes tutos se involucren dentro del gobierno. So while Burundi averted the terrible genocide that happened in Rwanda in 1994, Recordemos el genocidio que se dio en Uganda, en Burundi, en el año de 1996. there is still tension in both the nations between Hutu and Tutsi. Hay todavía una gran tensión entre los tutos, los Hutus y los Tutus. And there are rebel armies there are rebel groups in Burundi who are Hutus fighting as rebels against their government. Y entonces estos grupos de Hutus se encuentran levantados en rebelión contra los mismos de sus propias tribus. Now, since 2007, there's been a young man called Charles Desde el
el año 2006 he conocido un joven llamado Charles, a Tutsi man, es un Tutsi, who's being raised up as an apostle. que se ha levantado como apóstol. And we met him in Rwanda in 2007. Y en el 2007 lo conocimos en Ruanda. In fact, at that first meeting, he publicly opposed me and my teaching. Era el primer acto público que yo enseñaba. So I had to ask him to either be quiet or leave the meeting, and he decided to be quiet. Y le pedí que se estuviera en silencio, y lo cual aceptó. And Apostle George Mateti from Kenya followed him up, and he became a follower of the doctrine. Y más tarde el apóstol John Muteti se encargó de acompañarlo, y de esta manera él se convirtió en un gran discípulo. And so in 2009, Y luego en el 2009, he came for training in Kenya at George Mateti's place. y luego él llegó a Kenia en el 2009 al lugar de George Muteti, donde se estaba realizando un entrenamiento. And when he introduced himself in that training school, he publicly apologized to me for standing against me in our previous meeting. Y entonces, cuando se presentó a sí mismo, se excusó delante de toda la congregación por haberme ofendido en la primera vez que asistió a mi conferencia. And so we met him again this year, Así que nos hemos encontrado con él nuevamente este año, and we commissioned him as an apostle this y lo year. hemos comisionado como apóstol. But a few months ago, Pero hace unos meses he was called of God recibió un llamado de parte de Dios to go down into Burundi para ir hasta Burundi and enter the Hutu rebel camp y llegar hasta el campamento de los rebeldes to hutus, preach the gospel to them. y para predicarles el evangelio a ellos mismos. So when he got to the outskirts and some guards apprehended him, Así que cuando se llegó a las fronteras y fue arrestado por algunos de los No. guardas, knowing probably immediately from his looks that he's a Tutsi, dándose cuenta inmediatamente por su apariencia de que era un hutu, Tutsi. tuti, Yeah. And they said, "What are you doing here?" y le preguntó, ¿qué tú estás haciendo aquí? I need to come into your camp and preach the gospel. No, yo necesito llegar a tu campamento para predicarles el evangelio. Oh, okay, we better take you to our commander then. Entonces, vamos para que hables con el comandante. And the commander gave him permission. Y el comandante le dio permiso. And he stayed a few days and preached the gospel to the Hutu rebels. Y entonces se quedó allí con los hutus rebeldes, predicándoles el evangelio por una semana. And they escorted him back out into a safe place and released him. Y luego lo custodiaron hasta un lugar seguro para que emprendiese su camino. See, it's a work of God's grace Así que mire, esa es la manera como obra la gracia de Dios, to prepare a people para preparar a la gente to receive the para apostle, recibir al apóstol, the apostolic doctrine, la doctrina apostólica, the teaching of Jesus Christ. la enseñanza de Jesucristo. It is important for us to obey Jesus in the Great Commission. Es importante que obedezcamos a Jesucristo en la gran comisión. He said, teaching them to observe all things that I've commanded you. Él dijo que observasen todas las cosas que Él os había mandado. So it is the commandments of Jesus that he gave us that we are to teach. Amen? Entonces, son estos mandamientos que Jesucristo nos entrega lo que debemos enseñar. Jesus said in Matthew 5:17, I came to fulfill the law and the prophets. Jesucristo mismo dijo en Hechos 7:16 que Él había venido para hacer cumplir la ley. And he showed us how to fully keep the law in that sense. Y nos enseñó cómo cumplir la ley totalmente con ella en ese sentido. For example, he said, the law says thou shalt not commit adultery. Entonces, el Señor nos enseñó acerca de Shall not commit adultery. no cometer adulterio. But I say to you, Pero yo les digo, not to even look at a woman in a lewd way. ni siquiera mirar a una mujer deseándola. So Jesus showed us how to obey the law Así que Jesucristo nos enseñó cómo obedecer la ley by the Spirit, por el Espíritu, working in our hearts. obrando en nuestros corazones. So we are to teach the fulfillment of the law and the prophets in Christ Jesus. Así que tenemos que enseñar el cumplimiento de la ley y los profetas en Cristo Jesús. And we are to be doing this until he comes. Y tenemos que hacer esto hasta que Él venga. He said, Lo, I'm with you always to the end of the age. Y Él dijo, he aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Brethren, there's a few things about the end of the age that we need to take note of in the scripture. Hermanos, hay una serie de cosas acerca del
fin del mundo del cual nosotros tenemos que tomar en cuenta. And this is probably one of the most important. Y quizás esta es una de las más importantes. Jesus said, you go and make disciples until the end of the age. Jesús dijo, id y hacer discípulos a todos And you, hasta el fin del mundo. and you be teaching them all that I've commanded you until the end of the age. Y enseñarles que guarden todo lo que yo os he enseñado hasta el fin del mundo. Praise the Lord. Gloria a Brethren, Dios. there are no limits to the commission. No hay límites para la comisión. There are no boundaries except those that the Lord himself allows to be set. No hay fronteras excepto la que el Señor mismo establece. For example, in Acts chapter 16 from verses 6 to 10, Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 16, de los versículos 6 al 10, Paul says that the Spirit forbade them to preach the gospel in Asia. el Espíritu le pidió que predicara el Evangelio en Asia. The Spirit prevented them from entering Bithynia. El Espíritu le prohibió que entraran en Betania. But when Paul got the vision of the Macedonian man calling him, he knew to leave Asia immediately and go to Macedonia. Y se dio cuenta, tan pronto se le presentó en la visión el macedonio, que debía de dejar el destino a donde se pretendía seguir y fuera directamente a los macedonios. Later on, Más tarde, Paul came back to Asia, of which Ephesus was the capital of that province. más tarde Pablo pudo volver a Éfeso, a la cual era la capital en Asia, una capital en Asia. So why did God forbid Paul to preach in Asia at that time? Entonces, ¿por qué le prohibió el Espíritu Santo a Pablo que predicara en Asia? God's grace had not yet worked to prepare that province. Porque Dios no había actuado en su soberanía para liberar esa gracia sobre esa provincia. So the only boundaries are those which God sets. Entonces, las únicas fronteras son aquellas que Dios mismo establece. I heard a story once of a young man who was saved and went to Bible school and wanted to be a missionary in Argentina. Oí acerca de un hermano, acerca de quien se estaba preparando como misionero para ir en Argentina. When he finished his Bible school, he then tried to raise money and get his visa and get everything ready to go as a missionary to Argentina. Entonces, una vez que hubo terminado su seminario bíblico y se graduó, oraba para levantar los fondos y poder ir a la Argentina a cumplir con su ministerio. Nothing came easy, Nada viene fácil, but he forced his way. pero obligó a su esposa And off he went to Argentina. no a ir a Argentina, But it was an unsuccessful and unfruitful mission, and he came home a defeated man. y sin que la esposa lo hubiera aprobado, fue hasta allí a ejercer el ministerio que presumiblemente para el cual había sido llamado, pero tuvo que regresar a su país derrotado. But he continued to serve the Lord and grew up in the ministry. Pero siguió sirviendo al Señor y creciendo en su ministerio. Many years later, he was invited to be a conference speaker in Argentina. ¿Y qué sucedió? Que posteriormente pudo realizar esto convirtiéndose en un gran predicador yendo a Argentina a un seminario. And as he was flying down, Y luego the Lord spoke to him and said, el Señor le habló y le dijo, "It was me who was calling you to Argentina, soy yo quien te he llamado a la but Argentina. you didn't wait for my timing. Así que tienes que esperar por mi tiempo. You didn't wait to be sent." Tienes que esperar que te envíe. Are you understanding something? ¿Están entendiendo algo? So there are no limits, Así que no hay límites. but we must be led by the Spirit. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. So, brethren, in these days, we're not forming another apostolic network. Así, hermanos, que en estos días nosotros no estamos intentando de formar una red apostólica. We're not forming or being part of a movement. No somos ni estamos formando parte de un movimiento. We're an apostolic ministry serving the nations. Es un ministerio apostólico que sirve a las naciones. The apostleship that we are serving in is by grace. Así que el apostolado por el cual nosotros estamos sirviendo es por gracia. It's not so much to preach the gospel of salvation and plant new churches. No se trata de que prediquemos el evangelio de salvación para plantar nuevas iglesias, But to go as a servant ministry to ministers and churches in the nations. sino para ir como siervos y ministrar en las iglesias. Our goal is not to establish new churches. Nuestra meta no es establecer nuevas iglesias, It's not to start another network, ni empezar otra red, because such networks easily become another division in the body. porque fácilmente estas redes se convierten en una división en el cuerpo. Our goal is to build up the body of Christ. Nuestro
nuestra meta es edificar el cuerpo de Cristo. And we specifically do that by meeting with pastors and ministers in seminars and conferences. Y nosotros fundamentalmente realizamos esto teniendo reuniones con pastores en conferencias y In seminarios short-term schools, y escuelas a corto plazo. and developing relationships with the ones that God joins. Y desarrollando, estableciendo relaciones con aquellas personas que se nos unen. So I'm going to read that again. Así que voy a leerlo nuevamente. Our goal is to build up the body Así que nuestra meta es edificar el cuerpo. and to specifically do that by meeting with pastors and ministers Y hacemos esto específicamente reuniéndonos con pastores y líderes in seminars, conferences, and short-term schools, en seminarios, conferencias y escuelas de corto plazo. and developing relationships with the ones that God joins. Y desarrollando relaciones con aquellos ministros que se unen a nuestro We are ministerio. part of a ministry that is called by Jesus to make disciples. Somos parte de un ministerio que ha sido llamado por Jesús para hacer discípulos. And this is a service to the nations worldwide. Y este es un servicio para todas las naciones en todo el mundo. All of our materials go free of charge. Todo nuestro material lo entregamos libres de ningún cargo. All our missioners go paying their own way and even taking offerings to support their ministry in the poorer nations. Y aún todos nuestros ministros que los visitan lo hacen pagándose ellos mismos sus propios viajes y aún llevando recursos a aquellas naciones en las cuales son tan pobres que necesitan de alguna inversión. The joining of brethren to us is not the same as joining a network. La vinculación de los hermanos con nuestro ministerio no es lo mismo que si se unieran a una nueva red. It's not to join an organization in any way. No es vincularse con una organización de ninguna manera, It is to grow in a mentoring and fathering relationship sino simplemente unirse en una relación de mentoreo y de paternidad en el ministerio. when God grants such relationships. Cuando Dios garantiza tal relación. Such relationships are only possible by grace. Así que tal relación solo es posible por They're gracia. totally voluntary. Es totalmente voluntaria. And I've learned over the years Y con los años, that the disciple, el discípulo, the son in that sense, en el sentido lato, must initiate the relationship debe iniciar una relación. and must set the limits on the relationship. Y se deben establecer los límites en esa relación, If there's going to be limits, va a ser relevante. because if the father, quote, tries to do it, Porque si el padre, entre comillas, lo hace, then the father gets accused of control, etc., etc. entonces el padre provee las llaves para controlar todo, etcétera, etcétera. So it's totally a voluntary relationship. Así que es totalmente voluntaria la relación. Amen? Amén. But we all need to be obedient to Christ's leading in our lives, Porque todos tenemos que ser obedientes al liderazgo de Cristo en nuestras vidas. to receive the one or ones that he sends us, Sino para recibir aquel o aquellos que Él envía and to recognize God's appointments in the church. y reconocer lo que Dios ha establecido en la iglesia. Hallelujah. We're sent to the nations to teach the word Somos enviados a las naciones a enseñar la palabra and to father brethren in the gospel. y ser como padres a los hermanos en el Evangelio. Every nation is to be reached. Toda nación debe ser alcanzada. It's not enough to say, I've got a vision for this. No se trata de decir, bueno, yo tengo visión por esto. We need to become part of Jesus' vision. Tenemos que llegar a ser parte de la visión de Jesús. And his vision is worldwide. Y la visión de Jesús es todo el mundo. His vision is for Jerusalem, all of Judea, Samaria, and the uttermost ends of the earth. Y su visión es por Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. So when Paul met with some apostles in Galatians chapter 2 in Jerusalem, Así que cuando Pablo se encontró con algunos de ellos en Jerusalén, Gálatas 2, 7, 8, those apostles came to the conclusion estos apóstoles llegaron a la conclusión that Paul's apostleship was specifically to the Gentiles que el apostolado de Pablo era específicamente hacia los gentiles and Peter's apostleship was to the Jews. y el apostolado de Pedro era a los judíos. So what is our apostleship? Entonces, ¿cuál es nuestro apostolado? It is to go to all nations. Es ir a todas las naciones. It's to reach every nation on the earth with the word of God, Es llegar a todas las naciones del mundo con la palabra de Dios, just as Jesus commanded. así como Jesús lo ordenó. So brethren, there's no
There's no compromise. Así, hermanos, no hay ningún compromiso. We need to accept and to obey the Great Commission. Tenemos que aceptar y obedecer la gran comisión. Our ministry currently is to the Gentile nations. Nuestro ministerio corrientemente actualmente es hacia las naciones gentiles. But we hope that one day God will take us to Israel to preach to the circumcised. Pero tenemos la esperanza de que alguna vez Jesús nos lleve a predicarles a los judíos. To fulfill the apostleship, Para cumplir el apostolado, which we're talking about in the general terms of being the commission, del cual hemos estado hablando en términos generales, refiriéndonos como la comisión, we need to be trained. debemos de ser entrenados. God is willing to use everyone who's willing to go. Dios está interesado en utilizar a cada uno de los que quieran ir. But before we go, we need to be trained. Pero antes de que vayamos necesitamos ser entrenados. Jesus made many disciples, Jesús hizo muchos discípulos, but he did not send them out to minister until they were trained. pero no los envió a ministrar hasta que estuviesen entrenados. Even in the time of Jesus' ministry, the disciples found others doing ministry in his name. Entonces, mire, inclusive mientras ellos estaban siendo entrenados, se encontraron a otros que estaban haciendo la misión, So they were not Jesus' disciples, but they were using his name and doing ministry. pero no eran discípulos de Jesús, sin embargo estaban haciendo su ministerio en su nombre. James and John wanted to stop them, Santiago y Juan quisieron detenerlos, but Jesus said, leave them alone. pero Jesús les dijo, dejadlos. If they're not against us, then they're for us. Si no están contra nosotros, están con nosotros. So let them proceed. Así que déjenlo que continúen. Paul took a similar attitude in Philippians. Pablo asumió una actitud igual en He said Filipenses, some are even en Filipos. some are preaching the gospel out of contention. Algunos estaban predicando el evangelio sin contención, Out of self-interest. perdón, con contención, por su propio interés. But let them go, because we thank God at least the gospel's being preached. Entonces, pero déjenlo que hagan lo que están haciendo porque el Señor lo mostrará cuando muestren sus frutos. But we need to get on with what God has given us to do. Amen. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Amén. As one apostle put it, we need to disciple and send. Así que como el apóstol Pablo tenemos que ser entrenados y enviados. Discipling includes training. El discipulado incluye entrenamiento. So the work is to disciple, train, and send out. Así que la obra consiste en discipular, Disciple. entrenar y enviar. Train and send out. Disciple, train, and send out. Discipulado, entrenamiento y envío. And continue to father those in the ministry work. Continuando la paternidad sobre ellos durante su ministerio. You see, we've grown up with an organized institutional church. Nosotros hemos crecido en iglesias institucionales. We haven't been sent out by an apostolic father. No hemos sido enviados por un padre apostólico. So once we go out, we're sort of left to our own resources, whether we succeed or fail. Así que cuando lo hacemos, vamos a nuestro propio riesgo. But I think even our missionary Deborah in Zambia is realizing that whether she succeeds or fails doesn't matter. Entonces, creemos que inclusive que nuestra hermana Débora, que ha sido enviada a Zambia, se ha dado cuenta que cuando fue enviada las cosas fueron diferentes. But that she remains faithful Y ella continúa siendo fiel and continues to be obedient. y ha continuado siendo obediente. Then that's what all the Lord expects. Y es todo lo que el Señor espera. It's time to volunteer. Es tiempo de ser voluntario. God will open the door for you. Dios le abrirá las puertas. There is room for everyone who is willing to be discipled and to serve. Hay espacio para todos los que quieran ser discipulados y ser enviados. God is calling for people who will be volunteers in the day of his power. Dios está deseoso de recibir y enviar gente que tienen el deseo de ser enviados. That's Psalm 110, verse 3. Eso lo encontramos en el Salmo 110:3. Now is the day of God's power. Hoy es el día del poder de Dios. You are invited to join in the commission, Usted está invitado a ser parte de esa the comisión. apostleship. El apostolado It's to all nations. es para a todas las It's naciones. for the name of Jesus. En el nombre de Jesús. There is to be fruit of apostleship. Debe haber un fruto del apostolado. When Paul wrote to the Corinthians in 1 Corinthians 9:2,
Cuando Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 9, versículo 2 de la primera carta, He said, if I'm not an apostle to others, yet doubtless I am to you. dice, si no soy un apóstol para otros, por lo menos lo soy para ustedes. For you are the seal of my apostleship in the Lord. Porque vosotros sois sellos del apostolado, de mi apostolado en el Señor. As an apostle, Como apóstol, I can only effectively release apostolic grace solamente puedo liberar gracia apostólica to those who receive me as an apostle. solamente a aquellos que me reciben como un apóstol. Then those who receive me become the seal or proof of my apostleship in the Lord. Entonces aquellos que me reciban serán el sello de mi apostolado en el Señor. Apostleship is released or outworked through apostles. El apostolado para la obra nos es liberada por un apóstol. Apostles are appointed and sent by Jesus. Los apóstoles son llamados y enviados por Jesús. There must be fruit in the lives of the brethren that the apostle ministers to. Debe haber frutos en la vida de los hermanos del apóstol a los cuales han sido enviados. And what is the fruit? ¿Cuál es el fruto? That the disciples, the spiritual children, Así que el fruto son los hijos espirituales are being raised up into meaningful ministry in the Lord. que han sido levantados eficientemente para el ministerio en el Señor. God blessed Adam and Eve to be fruitful and to multiply. Dios bendijo a Adán y Eva para que fuesen fructíferos. You see, as we are learning to transition out of servanthood into sonship, Miren, en la medida en que nosotros aprendemos la transición de siervos a hijos, servants have a task to do. los siervos tienen una tarea que realizar. And when the task is completed, they have their reward. Entonces, cuando la tarea es completada, ellos reciben su recompensa. But sons are speaking of those who've come to maturity who can now have spiritual children and bring them up to be sons. Entonces, pero los hijos son aquellos que crecen hasta la madurez y es posible que ellos también a su vez tengan otros hijos. Servants can complete their task. Los sirvientes o siervos pueden completar su tarea. Only sons can be fruitful and multiply. Pero solamente los hijos pueden ser fructíferos y multiplicarse. It's very important. Es muy importante. So we're preparing disciples to minister. Así que preparamos ministros para discípulos. Our sphere grows as Christ the Lord sends us. Nuestra esfera crece en la medida en que Dios nos envía. 14 years ago, if you had asked me what's the sphere of your ministry, Hace 14 años, si ustedes me preguntan cuál es la esfera de mi ministerio, I would have said, yo diría, we have about 1.5 handfuls of disciples, pues más o menos tenía un puñado y medio de discípulos and we're going on mission trips to Myanmar, y fuimos en misión a Myanmar and we're waiting on God a lot. y esperamos mucho en Dios. But as the Lord has led us over the years, Pero en la medida en que el Señor nos ha llevado durante estos años, we've been able to establish a training base. hemos podido establecer una base de entrenamiento. And so in our home base, we concentrate on training and equipping. Así que en nuestra base doméstica nos concentramos en equipar y entrenar, Releasing brethren to function in their area of gifting. liberando a los hermanos para que funcionen en el área de sus dones. So we provide training where every member who wishes is trained. Así que proveemos de ese entrenamiento a todas aquellas personas que desean tomarlo. And then as they're being trained, they're given opportunity to learn, to teach, and share the word. Entonces, tan pronto, en la medida en que son entrenados, también se les brinda la oportunidad cuando ellos están estudiando para que también a su vez enseñen a otros. We function in house churches, which we see as the biblical configuration of the church. Y funcionamos a nivel de las iglesias casas, las cuales siguen el modelo bíblico. And in the smaller house meetings, every member is able to participate. Y en estos grupos pequeños, todos los miembros tienen la oportunidad de participar And contribute, y contribuir, even including children. aún incluyendo a los niños. We equip people to minister by the Spirit Equipamos a los hermanos para que ministren en el Espíritu and to function in the spiritual gifts. y funcionen en sus dones We espirituales. train people in the practice of reaching people in the community. Entrenamos a la gente en la práctica de llegar a las personas en su comunidad. So what is the work? Entonces, ¿cuál es la obra? The work is great. La obra es grande, It's the work of the harvest. es la obra de la cosecha. The work is the harvest.
la obra es la cosecha. The harvest is in every nation, La cosecha está en cada nación. and many countries have already opened up to the ministry of apostleship. Y en muchos países se han abierto ya las puertas al ministerio del apostolado. Many of the ministers in the nations are hungry for more. Muchos de los ministros en las naciones tienen hambre por recibir más. You know, when we first visit a nation, often our work is just to go from church to church, Así que cuando nosotros lo hicimos en un principio, íbamos de iglesia en iglesia, proclaiming the apostolic teaching. pidiendo que nos enseñanza apostólica. But in a period of 2 to 3 years, we seek to move into running seminars for the pastors and ministers. Pero 2 o 3 años después sentimos que lo que debíamos de hacer era movernos en el sentido de realizar escuelas y seminarios de corta duración. Because it's the ministers we need to reach. That's our God-given goal. Y es hacia los ministros, porque esa es la meta que nos ha sido entregada. So harvest speaks of maturity. Así que la cosecha se refiere a madurez. The work of the harvest is to bring all the saints to maturity. Entonces, la obra de la cosecha consiste en traer a los santos a la This madurez. involves discipleship and training. Esto involucra el discipulado y entrenamiento. But our particular apostolic work is to reach the leaders in the nations. They will then disciple and train the brethren. Pero entonces nuestra meta es llegar hacia los líderes para entrenarlos a ellos y ellos a su vez alcancen a los demás. The harvest is the harvest of righteousness. La cosecha es la cosecha de justicia. The scripture says in Hebrews 5:13 Hebreos dice en 5:13 that because those believers had not grown up and learnt to teach the word, debido a que esos hermanos no han crecido, no han madurado para enseñar la palabra, that they were like babies needing milk, eran como niños que necesitaban la leche and they could not handle the word of righteousness. y no podían llegar a la palabra de justicia. In Jesus' interpretation of the parable of the wheat and the tares, En la interpretación de Jesús acerca de la parábola del trigo y la cizaña, in Matthew 13 verses 37 to 43, en Mateo 13, del 37 al 43, Jesus said that the fruit of the sons being planted into the world, dice que el fruto son los hijos plantados en el mundo. that finally there will be a harvest of righteousness in the earth. Hallelujah. Así que para que haya una cosecha de justicia en el mundo, aleluya. And the sons will be shining as the sun in the kingdom of their father in righteousness. Y entonces los hijos de él estarán brillando en la justicia dentro de su reino. The harvest is where every member is fitted and functioning. La cosecha se encuentra en todo miembro y en todo lugar donde estos se encuentren funcionando. Ephesians 2:21 and Ephesians 4:16. Efesios 2:21 y el Efesios 4:16. The harvest is the work of preaching, La cosecha consiste en la obra de predicar, the work of apostleship, la obra del apostolado and the work of teaching y la obra de la enseñanza. the Gentiles. Los gentiles, That is all men esto es todos los hombres, in faith and truth. en fe y verdad. 1 Timothy 2 verse 7. Primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 7. And bringing every soul to perfection. Colossians 1:28. Y llevar a toda alma a la perfección. Colosenses 1:28. So let's talk for a moment about raising sons. Vamos a hablar un momento acerca de levantar hijos. Timothy was a beloved, faithful, and true son in the Lord. Timoteo fue un hijo fiel y amado en el Señor. Timothy was a beloved, faithful, and true son. Timoteo era un hijo amado y verdadero. The apostolic ministry is being restored in our day El ministerio apostólico está restableciéndose en nuestros días so that there can be a generation of beloved, faithful, and true sons in the Lord. Hallelujah. para que haya una cosecha de verdaderos hijos fieles y amados en el Señor. Aleluya. You can be one of them. Usted mismo puede ser uno de ellos. The heart of a true apostle is to raise sons to God. El corazón del apóstol está en levantar hijos para el Señor. The purpose of spiritual fathering is to bring sons to maturity in Christ. Y el propósito de los padres espirituales es el de levantar hijos maduros para el Señor. So that they can be sent out
into the world to represent Jesus. para que puedan ser enviados al mundo y representar a Jesús. Let's look at some verses in Philippians chapter 2, Vamos a ver unos versículos en Filipenses 2, from verse 19. desde el versículo 19. Paul is talking about Timothy. Pablo está hablando acerca de Timoteo. He said, "But I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, so that I also may be encouraged when I know your state." Philippians 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Verse 20, "For I have no one like-minded who will sincerely care for your state." Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Verse 21, Versículo 21. "For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus." Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Verse 22, Versículo 22. "But you know his proven character, Pero ya conocéis los méritos de él, that as a son with his father he served with me in the gospel." que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. That sort of language is not very fitted to today's church. Este lenguaje realmente no se refiere a la iglesia de hoy. Perhaps even many of us who are listening to this message would cringe a little bit to think, "Oh, am I supposed to be like that?" Y nosotros en estos días, si oímos este tipo de mensaje, nos preguntamos, bueno, ¿y yo seré así como él? Well, you can be, Bueno, pero usted puede serlo and you'll be blessed, y será bendecido. but you don't have to. Si tienen que. So let's look at these three words: beloved, faithful, and true. Así que vamos a hablar acerca de estas tres palabras: amado, fiel y verdadero. Paul says in 1 Corinthians 4:17 that Timothy is my beloved son in the Lord. Pablo dice en Timoteo, en primera carta a los Corintios 4:17, por esto mismo envié a Timoteo, quien es mi hijo amado. Beloved speaks of relationship. Amado habla o se refiere a una relación. When Jesus came up from his baptism, the voice spoke from heaven saying, "This is my beloved son in whom I'm well pleased." Cuando Jesús fue bautizado y subió de las aguas, el cielo se abrió y una voz habló y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Paul had a love for Timothy as a father in the Lord. Pablo tenía un gran amor por Timoteo como su hijo en el Señor. They shared a close relationship. Ellos compartían una relación muy íntima, Paul says cercana. of Timothy, as a son with his father, he served with me in the gospel. Pablo decía de él como Timoteo, un hijo con su padre, a quien sirve conmigo en el Evangelio, como un hijo fiel. So God allows all different levels of relationship. Así que Dios permite que se den todo tipo de relaciones, But I can bear witness pero que lleven frutos, that there are many who are walking as sons in relationship with myself. que caminen junto conmigo y lleven frutos And with their mama, Janet, my wife. con mamá Janet, mi esposa. And the relationships I'm thinking of Y en la relación en la cual yo estoy involucrado, are just a total blessing to us and to them. yo soy una bendición para ellos y ellos son una bendición para mí. And so to different levels of outworking, they serve as sons in the gospel. Así que de alguna manera ellos sirven como hijos en el Evangelio, They are beloved. amados. Secondly, Paul says that Timothy is my faithful son in the Lord. Y en segundo lugar, Pablo dice de Timoteo, por esta razón he enviado a mi hijo amado y fiel hijo en el Señor. We can say that Timothy remained faithful in representing Paul in the Lord. Pensamos que Timoteo permaneció fiel en el Señor representando a Pablo. They did the family business together, Ellos realizaban el negocio familiar de manera junta, not as a servant to a master, no como un siervo, un criado al amo, but as a son to the father. sino como un padre con el hijo. So when Paul sent Timothy to Corinth, Así que cuando Pablo envió a Timoteo a Corintio, he could trust Timothy to remind the Corinthians of all of his ways in Christ. Pablo confió totalmente en él y sabía que Timoteo
iba a hacer todo lo que él le había enseñado. not to be teaching new doctrines, No iba a enseñar nuevas doctrinas, not to be bringing personal revelation as such. ni iba a llevar revelaciones personales como tal. In 2 Corinthians 3 verse 10, En 2 Corintios capítulo 13, versículo 10, Paul was able to say of Timothy, Pablo dice acerca de Timoteo, you carefully followed le my dice a doctrine, él, tú has seguido mi doctrina, my manner of life, mi conducta, my purpose, mi propósito, my faith. mi fe. Uh-huh. So Timothy was faithful. Así que entonces Timoteo fue fiel. Thirdly, when Paul wrote to Timothy in Así- 1 Timothy chapter 1 verse 2, Y en tercer lugar, cuando Pablo escribió a Timoteo en primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 2, he said to Timothy, a true son in the faith. le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timothy was a true son in the faith. Timoteo era un amigo, perdón, Timoteo era un hijo verdadero en la fe. He was raised up by Paul Fue levantado por Pablo to teach the truth para predicar la verdad and to be faithful to preach the pure word of God. y para ser fiel en la predicación de la palabra pura de Dios. True sons teach no other doctrine. Los verdaderos hijos no enseñan una doctrina diferente. 1 Timothy 1:3. Primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 3. But like Jesus, true sons are able to say, Pero como Jesús, los verdaderos hijos pueden decir, my doctrine is not mine, but his who sent me. mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. John 7:16. Juan 7:16. True sons teach the apostolic doctrine, the word of God. Los verdaderos hijos enseñan la doctrina de los apóstoles, la cual es la palabra de Dios. 2 Timothy 1:13 says, Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 dice, hold fast the pattern of sound words, retén la forma de las sanas palabras which you've heard from me, que oíste de mí en la fe, in faith and love in Christ Jesus. en fe y en amor en Cristo Jesús. So Timothy was discipled, trained, and sent out. Así que de tal manera Timoteo fue entrenado, fue enseñado, discipulado, entrenado y enviado. He was discipled in the local churches in Lystra and Iconium. Fue discipulado en la iglesia local de Lystra and Iconium. en Listra y en Liconia. And that's recorded in Acts Con- 16, verses 1 to 3. Hechos 6, 1, 2. He'd been taught the word of God in that local church and had a good testimony. A él se le enseñó la doctrina en esta iglesia local y de él tenían un buen testimonio. When Paul met him, he saw that this young man was called to serve in the ministry Cuando Pablo lo vio, se dio cuenta de que este joven había sido llamado al ministerio, and needed to be trained. pero necesitaba ser entrenado. Timothy was willing to leave everything for the call of God and go on team with Paul. Timoteo estaba preparado, estaba listo para dejar todo lo que estaba haciendo, entrenarse y salir con Pablo en el equipo And to learn the apostolic ministry. y aprender de esta manera el ministerio apostólico. Eventually, Paul was able to send him out as a beloved and faithful son in the Lord. Eventualmente Pablo lo pudo enviar como el hijo fiel y verdadero en el Señor. Beloved, faithful, and true sons Amados, fieles y verdaderos hijos en el Señor, will be preaching and teaching Jesus as the Christ. predicarán a Cristo como el Mesías, Acts el 5:42. Cristo. Hechos 5:42. Contending earnestly for the faith that was once and for all delivered to the saints. Contendiendo ardientemente por la fe que le ha sido dada una vez a los santos. Jude verse 3. Judas 3. And they will not be preaching any other gospel. Y no estarán predicando un evangelio diferente. Galatians chapter 1 verse 8. Gálatas 4:1-6. Now, brethren, as we seek to be working in this commission, Hermanos, en la medida en que busquemos de trabajar en esta comisión, there are three areas that need to be addressed in the worldwide church. hay tres circunstancias que deben entenderse en toda la iglesia en el mundo. Number one, Número uno, the prosperity doctrine la doctrina de la prosperidad. has bankrupted the church. Esta doctrina desafortunadamente ha arruinado la iglesia. In recent times, there has been much teaching emphasizing that God wants all his people to be rich in worldly terms.
En estos últimos tiempos se ha hecho un énfasis en que Dios quiere hacernos ricos de una manera mundana. People have preached that as the children of Abraham we can expect to be wealthy and wise and blessed on the earth. Se enseña que como hijos de Abraham nosotros estamos llamados a ser bendecidos y ricos en riquezas materiales. And we can be, Y no podemos serlo, but not in a carnal way. pero no de una manera responsable. So there's been a misguided understanding of the inheritance our Father wants to give us. Entonces hay una comprensión incorrecta de aquello que nuestro Padre quiere darnos. When Jesus wrote to the church in Revelation chapter 3 at Laodicea, Entonces cuando Jesús se refirió a la iglesia de Apocalipsis, he said, because you're lukewarm, I'll vomit you out of my mouth. por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. He says, because you say I am rich Porque dice que soy rico and have become wealthy. sorry. Become wealthy? Y yo así, déjenme excusas, hermanos. A quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, Señor. And have need of nothing. Entonces, por ser tibios os vomitaré de mi boca, porque dice, soy rico y te has hecho pobre. Eres desvirtuado, Yes. desaventurado. But in fact, Jesus said, you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Y realmente Jesús dice, eres desventurado, miserable, puro, ciego y desnudo. It doesn't matter how wealthy we are in natural terms. No importa qué tan ricos seamos hablando en términos naturales. It's only a carnal covering. Es solamente una cubierta So we actually are exposed. y realmente estamos expuestos. True wealth is having the word of God dwelling in you richly with all wisdom. La verdadera riqueza consiste en tener la verdad morando dentro de cada uno de nosotros. True spiritual riches is coming to the revelation of the riches of his glory. La verdadera riqueza consiste en llegar al conocimiento de la riqueza de su gloria. Colossians 1:27 says, Colosenses 1:27 dice, attaining to all the riches of the full assurance of understanding to the knowledge of the mystery of God, both of Father and of Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. This is what makes us rich Esto es lo que nos enriquece and able to manifest the knowledge of God's glory in the earth. y nos permite, nos ayuda, nos capacita para que podamos expresar el conocimiento de la gloria de Él en la tierra. The second area that needs to be addressed En la segunda área a la cual debemos dirigirnos is the teaching that there is an imminent rapture. es la enseñanza de que hay un rapto inminente. And this teaching has left the church without vision. Y esta enseñanza ha dejado a la iglesia sin ninguna visión. Many nowadays are preaching an imminent rapture of the church out of the world to escape tribulation. Muchos ahora se encuentran enseñando el rapto como un escape a la tribulación. And people have not been taught that tribulation produces perseverance. Y la gente, al pueblo, no se le ha enseñado que la tribulación produce perseverancia. Perseverance produces character. Y la perseverancia produce prueba. Character releases hope. Y la prueba libera la esperanza. And hope does not disappoint Y la esperanza no frustra. because the love of God is shed abroad in our hearts Porque el amor del Señor es derramado en nuestros by corazones the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. It is through suffering and tribulation that we enter the glory. Es a través del sufrimiento y la tribulación que entraremos a la The gloria. vision and destiny of the church is to enter the glory. La visión y el destino de la iglesia es entrar a la gloria. Paul says, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Pablo mismo dice, porque yo considero los sufrimientos de este tiempo presente no comparables con la gloria la cual será revelada en nosotros. The glory to be revealed in us is Christ in us. Es decir, revelar la gloria de Cristo en nosotros. The hope of the gospel is not an imminent rapture out of tribulation. La esperanza del Evangelio no consiste en un rapto inminente de la tribulación, But that through suffering,
sino que a través del sufrimiento, God Dios will perfect, perfeccionará, establish, afirmará, strengthen, fortalecerá, and settle you. establecerá Hallelujah. a usted And he will conform you y a él lo conformará to the image of his son. a la imagen de su hijo. That's our future. Ese es nuestro futuro. The work of the ministry La obra del ministerio is to bring the disciples to maturity. es llevar a los discípulos a la madurez. The third area, Tercera área, the fear of Antichrist and one world government la predicación del temor al anticristo y un solo gobierno mundial. has intimidated the church. Esto ha intimidado a la iglesia. Such preaching intimidates believers. Esta enseñanza, esta predicación intimida al creyente. There's many today who love to share end-time teachings. Hay muchos ahora que les agrada enseñar acerca de los últimos tiempos They've even coined a big word called eschatology. y han creado para ahí una palabra redundante a la que ya han llamado escatología. And these teachings focus on an Antichrist ruler Y esta escatología se ha enfocado en el gobierno de un anticristo who's going to take over the world on behalf of the devil. y quien tomará posesión del mundo entero en medio o en nombre del demonio. Such preachers are often interpreting newspaper clippings of world events. Y entonces todas estas interpretaciones son proféticamente llevadas a los periódicos inclusive. Brethren, the apostles of the Bible did not preach Antichrist, they preached Jesus the Christ. Hermano, un apóstol de Jesucristo no predica tal cosa, sino predica a él, a Jesucristo. In the early times of the church, En la iglesia primitiva, there was a one world government. había un solo gobierno, un gobierno del mundo, It's called the Roman Empire. llamado el Imperio Romano. It was the ruling government of all the nations of southern Europe, even as far as England, in Western Europe, down to all around the Mediterranean into Africa, and in the Middle East, the Roman Empire, from Italy, of course, it just ruled everything. Entonces tenemos que el Imperio Romano en los primeros 3 siglos de la era cristiana no solamente gobernaban el sur de Italia, sino del sur de Europa, sino también el oriente cercano y aún en otras provincias del mundo. And there was a string of Antichrist emperors. Y había una corriente con un emperador del que simbolizaba al anticristo. Who had many Christians killed for their faith Y el cual había matado a muchos cristianos por su fe. because they would not say Caesar was Lord. They said, no, Jesus is Lord. We'll obey Caesar's laws, but Jesus is the only Lord. Porque no aceptaban confesar a César como su rey, sino que lo hacían como Jesús, su propio rey, y no César el emperador. In the midst of this one world government system, Y entonces en mitad de esta forma de gobierno, the apostle Paul and Barnabas el apóstol Pablo y Bernabé had this accusation against them. se les tuvieron en su contra una acusación como It esta. wasn't actually Paul and Barnabas, it was Paul and his companions. No, realmente se trata de Pablo y sus compañeros. It says, these who have turned the world upside down have come down here. Aquellos que contravienen el mundo han venido So aquí. a small apostolic company was turning the world upside down. Entonces una compañía apostólica pequeña había contravenido In the el face mundo en la fe of a one world government. de un gobierno de un solo autor. They said of Paul and his brothers, they are acting contrary to the decrees of Caesar, saying there is another king, Jesus. Y decían que contravenían los decretos de César diciendo que había otro rey, Jesús. Amen. In these days, my brethren, En estos días, hermanos, God is raising a victorious, Dios está levantando una iglesia militant, victoriosa, militante, bold, and glorious church. aguerrida y militante en la tierra. We're not to fear the devil, No tenemos por qué temer al diablo, but have faith in the word of God. pero
sino tener fe en We la are- palabra de Dios. We are to be obedient to make disciples, Tenemos que ser obedientes en el hacer discípulos, to baptize and teach. bautizarlos y enseñarlos. Jesus will be with us to the end of the age as we do this, Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo si esto hacemos. and the earth will be filled with the knowledge of the glory of Jehovah as the waters cover the sea. Y la tierra será llena con el conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Let us preach Christ. Vamos a predicar a Cristo. It's time for reformation. Es tiempo de la reforma. The church needs to be reformed, La iglesia debe ser reformada. and we need to recognize that God has appointed an order of ministry in the church. Y tenemos que reconocer que Dios está señalando un ministerio de orden. In 1 Corinthians 12:28, En primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. the scripture says, "Now God has appointed these in the church." Y las escrituras dicen, y a uno puso en la iglesia, First apostles, primero apóstoles, second prophets, segundo profetas, third teachers, tercero maestros, after that a number of other gifts and ministries. y después de eso un número de otros ministerios, una cantidad de otros ministerios. God's church has an order that is set in place by God. La iglesia de Dios tiene un orden que ha sido puesto por Dios. And when the church is in order, Y así que cuando la iglesia se encuentra en orden, the church will be released to function in accordance with God's plan. la iglesia estará funcionando de acuerdo con los planes de Dios. When apostles are restored, Cuando los apóstoles sean the restaurados, whole counsel of God will be made known to the church. todo el consejo de Dios será conocido por la iglesia. Hallelujah. When we have an apostolic foundation to work from, Así que recuerden que tenemos un apostolic foundation to Well, work that's- from, unos fundamentos apostólicos con el cual debemos trabajar, then que we'll all be trabajar. able to participate in the work of the commission. Y todos podemos participar en la obra de la comisión. There are many today using the title of apostle, Hay muchos hoy en día que usan el título de apóstoles, but are not doing the work of the apostle. pero no hacen la obra del apóstol. There are other apostles who are very gifted, Hay muchos apóstoles que tienen dones, but they're sponsoring exclusive networks pero funcionan en redes exclusivas that divide the body again. y eso divide más el cuerpo. Just briefly, Así que, brevemente, there's the twofold task of apostolic ministry. hay dos obras, dos áreas del ministerio apostólico que se deben desenvolver. Number one, it's to make known the sender. El primero es hacer conocido el enviador. Apostles are sent forth to fully represent the one who sent them. Los apóstoles son enviados para representar totalmente a aquel que los envió. That is Jesus the apostle. Esto es Jesús el apóstol. Jesus himself was able to say, Jesús mismo pudo decir, "If you've seen me, you've seen the Father." si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. And when Jesus sent the 12 out in Matthew 10:40, Y cuando Jesús lo envió a sus discípulos en Mateo 10:40, he said, "He who receives you receives me, les dijo, aquel que os reciba a ustedes, me recibe a mí. and he who receives me receives him who sent me." Y el que me recibe a mí, me recibe a aquel que me envió. The apostolic commission is to reveal and represent Jesus the sender. La comisión apostólica consiste en revelar y representar a Jesús el enviador. In so doing, the Father will be revealed. Y haciéndolo de esta manera, el Padre será revelado. Secondly, the task is to build the house of God. En segundo lugar, la obra consiste en edificar la casa de Dios. As an apostle, Jesus came to build the house of God. Como apóstol, Jesús vino a edificar la casa de Dios. He said in Matthew 16:18, "I will build my church." En Mateo 6, 16, 18 dice, Él dijo, edificaré mi iglesia. And Jesus' main work in establishing the church on the earth Y el trabajo principal mediante el que realizó Jesús mediante la edificación de su iglesia was to raise 12 apostles, fue la de levantar a 12 apóstoles, because they were the foundation stones in the building of the house. quienes pudieran colocar la piedra angular, los fundamentos en la iglesia. Later, Paul said,
Pablo más tarde dijo that he was given grace as a wise master builder que se me ha dado gracia como un perito to arquitecto lay the foundation of the church. para colocar los fundamentos, los cimientos de la And the iglesia. only foundation is the revelation of Jesus, the Messiah. El único fundamento o cimiento es la revelación de Jesús el Cristo. Now Jesus has given us the fivefold ministry Ahora Jesús nos ha entregado los 5 dones to ministeriales build up the body of Christ para edificar el cuerpo de Cristo on that apostolic foundation. con unos fundamentos apostólicos. Hallelujah. I think we'll finish there. I know there's been a lot in this session. Vamos a concluir allí. Hemos expuesto bastante en esta sesión, There's more we could say, but we don't want to exhaust ourselves or you. pero quisiéramos decir más, pero tenemos que detenernos por consideración a ustedes. One great teacher of the word used to say Un gran maestro de la palabra solía decir that the head can only receive what the bottom can endure. la cabeza solo puede recibir lo que las posaderas permiten. But I think in the apostolic class it's what your fingers can manage to write down before they get too tired. Pero creo que en la enseñanza apostólica todo depende de la energía y la resistencia que podamos tener en los dedos cuando escribimos. I'd like to pray before we close this session. Quisiera orar antes de concluir esta sesión. I want to thank God, Quiero darle gracias a Dios, our Father, nuestro Padre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, for giving us in Christ por darnos en Cristo grace and apostleship, gracia y apostolado, for obedience to the faith among all nations, para obediencia y la fe entre todas las naciones, for the name of Jesus, por to be el nombre de glorified. Jesús. Hallelujah. Father, I pray for my brethren, wherever they are this day, Señor, oro por mis hermanos donde quiera que se encuentren hoy, that they'll know this grace, que conozcan esta gracia and they'll know the authority and power of this apostleship. y que conozcan la gracia y el poder de este Lord, apostolado. that even as I pray, Porque en la medida en que ore, I believe you're picking up people right now. sé que hay personas que están siendo escogidas. You know the ones that hope, Lord, in their hearts to be part of this commission. Señor, yo sé que tú conoces en tu corazón que hay gente que quiere ser parte de esta Who comisión, desire with all their hearts to serve the Lord que desean con todo su corazón servir al Señor and to be effective and fruitful in the work of the ministry. y ser efectivo y fructífero en la labor del And ministerio. Lord, your word declares Señor, y tu palabra declara that you've given us grace and apostleship que tú nos has dado gracia y apostolado to enable us, para to capacitarnos, equip us, para equiparnos, to grace us para darnos gracia, to go forth in this great work, para que sigamos en este gran trabajo, preaching the gospel, predicando el evangelio, baptizing those who believe, bautizando a aquellos que crean, teaching the word, enseñando la palabra and continuing to do this, y continuando haciendo esto, preparing your church levantando tu iglesia for your coming. para tu venida, preparándolo, Señor. Amen. Amén.